computadora. Ya. Muy bien. Bueno, pues entonces iniciamos con las técnicas para incrementar conductas saludables. Y antes, pues, un breve recordatorio de que nos hagan favor de enviar el registro de conducta de la semana y sobre el tema visto en la sesión anterior, que fue sobre los estilos parentales. Y recordando que el estilo parental autoritario, pues, es aquel que privilegia obediencia y castigo. El permisivo, pues, es poca disciplina. El negligente, sin disciplina. Y el democrático, pues, es el idóneo, ¿verdad? Es la creación de una relación positiva y en donde hay una disciplina respetada. Ahora les voy a presentar este video donde les vamos a mencionar sobre 3 conceptos muy importantes en esto de la teoría del reforzamiento. El reforzamiento se utiliza para incrementar y mantener conductas, pero antes de describir los distintos tipos, señalaré las diferencias en 3 conceptos relacionados al mismo. La teoría del reforzamiento fue propuesta por el psicólogo Skinner y se refiere a un proceso de aprendizaje, ya sea para incrementar o mantener conductas. Uno de estos conceptos es el refuerzo. Este se refiere a un proceso de aprendizaje que tiene que ver con el aumento de la probabilidad de una conducta por su asociación con un cambio de estímulos tras la emisión de esta. El reforzamiento es el procedimiento mediante el cual las consecuencias producen al aprendizaje, es decir, el aumento de la probabilidad de ocurrencia de una conducta, y se puede llevar a cabo de 2 formas, ya sea por reforzamiento positivo o por reforzamiento negativo. El tercer concepto es el reforzador, es decir, un estímulo concreto, tangible o simbólico que se utiliza para que se produzca el reforzamiento ya sea positivo o negativo. Hay diferentes tipos de reforzadores positivos, como por ejemplo los primarios o incondicionados. Estos están asociados a necesidades básicas del ser humano, como la comida o la bebida. Están los secundarios o condicionados. Estos son los más extendidos entre los seres humanos. Están asociados a las necesidades básicas primarias, por ejemplo, la comida con el elogio. O los reforzamientos tangibles, tanto primarios como secundarios, como por ejemplo la comida, los juguetes, la ropa, aparatos electrónicos. También están los sociales, que son las muestras de atención, la valoración, la aprobación o el reconocimiento. Y también hay actividades reforzantes, como ir de compras, ir al cine, jugar, escuchar música. Cualquiera de las actividades placenteras que realice una persona puede utilizarse como reforzador para incrementar la ocurrencia de una conducta. La selección de los reforzadores más efectivos dependerá de la conducta objetivo que se plantee. Por ejemplo, el hábito de lavarse los dientes. Un reforzamiento continuo implica presentar un reforzador cada día que el niño lo haga, y un reforzamiento intermitente será una vez instaurado el hábito de lavarse los dientes, por lo que se reforzará solo de vez en cuando. Bueno, ahora vamos a ver sobre la técnica del reforzamiento positivo. Esta es una conducta en la que la característica es dar una forma de estímulo agradable, algo gratificante. Técnicas de modificación de la conducta. Reforzamiento positivo. El reforzamiento positivo es cuando una conducta se incrementa ante la presencia de un estímulo agradable o gratificante como consecuencia de la realización de la misma. Un tipo de reforzador es el tangible, que son objetos materiales que pueden ser tanto reforzadores primarios como secundarios, como por ejemplo, darle al menor una comida que a él le guste, juguetes, ropa, aparatos electrónicos, tras la realización de la conducta. Los reforzadores sociales son las muestras de atención, valoración, aprobación o reconocimiento
que recibe una persona por parte de otra, como por ejemplo un abrazo, una palmada en la espalda o una sonrisa. O bien, cualquiera de las actividades placenteras que realiza una persona puede utilizarse como reforzador para incrementar la ocurrencia de una conducta. Por ejemplo, ir de compras, ir al cine, jugar, escuchar música, entre otras cosas. Bueno, ahora vamos a ver sobre la técnica del reforzamiento negativo. Esta técnica se ha confundido generalmente con castigo, pero no. Esta es una técnica que cuando se exhibe la conducta adecuada es retirar un estímulo aversivo para el niño o la niña, algo desagradable. Vamos a ver el siguiente video. Técnica de modificación de la conducta. Reforzamiento negativo. El reforzamiento negativo hace referencia al aumento de la probabilidad de que se repita una conducta al retirar un estímulo aversivo inmediatamente después de que se ha realizado la conducta. Por ejemplo, si el niño termina su tarea antes de cierta hora, el padre le puede ayudar a lavar los trastes que le corresponden al niño. Bueno, aquí un breve recordatorio. Le llamamos refuerzo a un proceso de aprendizaje, es decir, esto vamos aprendiendo poco a poco con este tipo de técnica. Estímulo, respuesta, en este caso el estímulo pues es el objeto o una actividad que hagamos con nuestros hijos y la respuesta pues va a ser la conducta adecuada. Recordemos que el estímulo se da después de que se exhiba la conducta adecuada. Es un proceso de aprendizaje el refuerzo. El reforzamiento es el procedimiento, es el cómo. En este caso ya vimos que hay dos tipos de reforzamiento, el positivo, que quiere decir dar, o el negativo, que es quitar, es decir, quitar un evento, una actividad desagradable para el niño después de que se ha logrado la conducta esperada. Y el otro concepto es el reforzador. Este tiene que ver con los objetos o actividades. Y los objetos pueden ser de diferentes naturaleza, ¿no? Como pueden ser los alimentos, los juguetes, la ropa y las actividades, bueno, pues diversas, ¿no? Las que resulten agradables para el niño y que no, de alguna manera, no afecten a la dinámica que tiene la familia. Esto es muy importante. ¿Qué tipo de reforzador vamos a utilizar? Bueno, a lo mejor a nosotros nos cuidamos mucho el tipo de alimentación, entonces debemos de tener cuidado qué tipo de reforzadores vamos a buscar y vamos a otorgar que vaya de acuerdo con la dinámica que tenemos en familia. Y ahora pues vamos a hacer un breve jueguito y me gustaría aquí, si pudieras participar, Jaime, ¿podrías prender tu micrófono? Listo. Bueno, voy a darle un clic a la ruleta y tú me dices dónde me detenga. Va. Tú me dices Aldo. reforzador positivo. Bueno, ya mencionamos que la conducta de un reforzador positivo es cuando te dan algo porque exhibiste una conducta adecuada. ¿Tú recuerdas cuando niño qué reforzador positivo recibiste cuando exhibiste una conducta adecuada? Pues exactamente no, pero creo que me daban dinero para gastar en dulces. Ajá, muy bien. Bueno, muchas gracias, Jaime. Veamos otro compañero, Rebeca. Hola. Hola, Rebeca. Bueno, pues vamos a girar la ruleta y tú me dices dónde me detenga, porfa. Ok. Ya. Reforzador. Bueno, como recuerda, los reforzadores mencionamos que son los estímulos y estos pueden ser tangibles o intangibles.
Es decir, tangibles como pueden ser comida, ropa, juguetes, o intangibles como el que ir al cine o realizar alguna actividad agradable para el niño. ¿Puedes compartirnos algún reforzador cuando tú fuiste niña, algo que recuerdes que te hayan otorgado? Pues es que en realidad tangible no habían muchos. Y pues quizá mi mamá nada más así como, no sé si, qué bonito, qué bien lo hiciste, cosas de estas. Sí, es un No reforzador más. intangible que es de alguna manera como halagos a cuando exhibiste una conducta adecuada. Exacto. Así es. Bueno, a ver, ¿quién más tenemos aquí? Ana Karen. Bueno, Sí. bueno, voy a darle la vuelta y tú me dices dónde me detenga. Ya. Reforzamiento. Bueno, no sé si pudieras explicarme tú qué comprendiste por reforzamiento. Es como darle, pues sí, no sé, un regalo o algo, ya una vez que ya tiene la conducta, bueno, que ya haya hecho bien la conducta, que ya lleve tiempo haciéndola bien, reforzar es dar un regalo pues sí, por haber hecho eso, ¿no? Por haber hecho la conducta Así deseada. es. Compañeras, Dora, ¿podrías participar? Sí, respondiendo la pregunta. Sí. Sí, bueno, complementando un poquito nada más lo que decía Ana Karen, el proceso de reforzamiento implicaría que, como ella lo dijo, ¿no? Cuando la conducta que queremos ha sido realizada, entonces reforzamos con algún reforzador. Puede sonar un poquito como trabalenguas, pero nos decían por ahí también, pues un premio, ¿verdad? O sea, puede ser un premio material, puede ser un premio, como lo decía Alicia, tangible o intangible, pero cualquier cuestión que sirva para decirle en este caso a nuestro hijo, muy bien hecho, por ahí va, por ahí está la cosa, ¿no? Puede ser material, es muy importante que nos quede claro que puede ser material, pero también puede ser, como lo mencionaba, no recuerdo quién de los participantes, pero bueno, solo me decían muy bien hecho, ¿no? O sea, la comunicación, el recibir afecto y aprobación también es parte, puede fungir como un reforzador y entra en el juego o en el proceso del reforzamiento. Sí, eso sería todo. Sí, muy bien, muchas gracias. Iris, ¿quieres participar? Claro, sí, es muy importante que entendamos que a todos nos gusta que nuestro trabajo, que nuestra labor, que las cosas que estamos haciendo, pues sean valoradas. Y los niños no son la excepción. Los niños muchas veces, incluso a través del taller, van a ver que a veces tienen conductas solamente para llamar la atención, solamente para que nosotros estemos de alguna manera al pendiente de ellos. Entonces, cuando nosotros usamos estos reforzadores, de la manera y de la forma en que nosotros se los estamos explicando, vamos a entender cuándo nosotros establecemos ese reforzamiento y qué repercusión va a tener en él en el futuro. Es decir, si yo, por ejemplo, ante una buena calificación o ante una tarea, pues no sé, si sé que a mi hijo le cuesta mucho trabajo o alguna manualidad y sacó un 8 o un 9 o un 7, para mí esa es la parte que yo como padre debo de valorar. Ese es el reforzamiento, vamos tú, qué padre, qué bueno que lo hiciste, qué bueno que salió. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender, que aun cuando a veces no siempre van a ser situaciones monetarias o tangibles, no, sino son esas partes que los hijos necesitan. Esa sería mi aportación. Gracias, Iris. Bueno, pues ahora vamos a invitar a Saraí. Aquí estoy. Bueno, voy a dar vuelta a la ruleta y tú me dices dónde me detenga.
Sí. ¿Ahí? Modelamiento. Bueno, esta le vamos a dar nuevamente vuelta porque esta técnica todavía no la vemos. Déjame, le ok. vuelvo a girar. Sí. Ahí. Reforzador. ¿Puedes recordar con tu mamá o tu papá qué reforzadores empleaban contigo cuando exhibías una conducta adecuada? Pues de niña yo recuerdo que sí, siempre se usó así como las palabras bien hecho, lo hiciste bien, pero también recuerdo mucho que al final cuando entregaban calificaciones, si salíamos bien, sí recibíamos un premio. Regularmente ya sabíamos que si queríamos algo, teníamos que sacar buenas calificaciones en la escuela y creo que eso nos ayudaba como que a echarle ganas, saber que al final si salíamos bien, pues sí, siempre obteníamos un premio, la verdad. No sé si eso podría ser como el reforzador. Sí, estás hablando de reforzadores tangibles, que son el premio, que es decir, es algo tangible, es algo que puedes tocar, y los intangibles son las felicitaciones. Bueno, pues ahora invitamos a Víctor. Listo. A ver, tú me dices dónde me detenga. Listo. Estilos parentales. ¿Tú podrías identificar qué estilo parental aplicaron en tu educación? Uy, autoritario. 100%. Ajá. Ok. Y, bueno, sí. ajá, sí. Sí, sí, no, sí fue autoritario. Decir que algunas veces democrático, pero no. Sí, realmente siempre las reglas las definían los padres y se tenían que acatar. Ok. ¿Tú puedes identificar cuál es tu estilo con tus hijos? Ay, Dios. Justo estaba platicando con mi esposa de ese tema. La verdad, las cosas es de que también soy muy autoritario, pero con todo este tema, bueno, de todos los tipos, de hecho, estamos viendo. Pero, digo, tiempo atrás también hemos estado como que también estudiando sobre ser padres y tratamos de aplicar las buenas prácticas. Entonces, a veces empezó a ser como que muy democrático o el tema de estarlo motivando, decirles tú puedes, échale ganas, sin estarle resolviendo. Lo que menos somos es sobreprotector, no me acuerdo cuál es ese, ¿cómo se llamaba? Pero el que resuelve el problema, ¿no? Ese es el que menos somos. Pero sí, creo que 70% soy autoritario. Ok. Bueno, pues para eso estamos, para exhibirlo y que ustedes puedan elegir el mejor estilo que les va con las condiciones de su familia, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Víctor. Si nos contesta por ahí Gisela. Sí. Bueno, te voy a dar vuelta a la ruleta y tú me dices dónde me detenga. Ok. Reforzador negativo. Solo recordando, el reforzador negativo no es un castigo. El reforzador negativo es cuando un hijo, un niño o una niña exhiben una conducta adecuada, y entonces lo que hacemos es que, bueno, como estaba el ejemplo, si le tocaba lavar los trastes, pues entonces vamos a apoyarle a lavar los trastes junto con él y que se le haga la carga menos pesada porque es algo que no le gusta. ¿Tú recuerdas algún reforzador negativo cuando niña que aplicaron contigo? Sí, justo pues del quehacer de la casa, cuando me portaba bien o sacaba buenas calificaciones, me decían, pues no, pues te voy a ayudar a trapear, o te voy a ayudar a doblar tu ropa, o hoy te ayudo a lavar tu ropa, y sí, eso utilizaba. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que con eso continuamos. Muchas gracias a todos. Bueno, pues ahora justamente vamos a ver la técnica del modelamiento, en donde el observador, en este caso el niño, responde imitando. Entonces vamos a ver.
Técnica de modificación de la conducta. Modelamiento. El modelamiento actúa como un estímulo discriminativo cuya conducta produce un indicio al que el observador responde imitando. Entre las funciones del modelado son aprender a incitar nuevas conductas, promover e inhibir la realización de conductas en función de las consecuencias para el modelo, motivar y modificar la valencia emocional. Algunos claros ejemplos de esta técnica es la adquisición del lenguaje en los niños al oír hablar a sus padres, aprender a tocar un instrumento, o bien para promover acercarse a tocar un animal al que se está evitando al ver que lo toca otra persona y no ocurre ninguna consecuencia negativa. Bueno, ahora pues vamos a comentarles sobre dos técnicas que son, me parece que son divertidas, les van a parecer divertidas, pero antes sí quiero mencionarles que, bueno, en este caso los reforzadores que estamos utilizando, pues ustedes los pueden modificar, es simplemente un ejemplo. Ya que depende de la dinámica de cada familia, de las costumbres de cada familia, van a poder determinar qué reforzadores les pueden ayudar y cuáles pudieran no ser tan buenos para ustedes. Ay. Podríamos pensar que la economía de fichas como reforzador es condicionado para la modificación de la conducta es para niños pequeños, pero no, su utilización ha tenido éxito incluso en el ejército. Recordemos las medallas que se otorgan. En el caso que nos ocupa, lo importante es que se pueda administrar inmediatamente. Por ejemplo, si a un niño se le da un dulce cada vez que realiza una conducta, llega un momento en el que el reforzador pierde su valor. Esto no ocurre en el caso de las fichas, ya que se pueden acumular y canjear por diversos reforzadores de apoyo. Debemos entender, por lo tanto, que ayudan a establecer la conexión entre el comportamiento deseado y la recompensa eficaz. Como diría Martín y Peer, un estímulo que se encaja con un reforzador se convierte en un reforzador. Un estímulo que se encaja con un castigo se convierte en un castigo. ¿Cómo hacer que la ficha de economías funcione correctamente? Lo más importante es definir qué conducta es la que queremos modificar y qué reforzadores son los que vamos a otorgar. Realmente esta técnica lo que nos busca es llevar a la persona al autocontrol. Bueno, pues ahora este es el formato que ya en el que ustedes tienen acceso, está en el grupo de Facebook, ahí lo pueden bajar. Y bueno, aquí es importante que es una propuesta, porque realmente esto se puede modificar a como ustedes consideren. Por ejemplo, en este caso, el total de fichas está al final de la tabla, y ustedes pueden decir, bueno, para esta conducta, pues esta va a ser, si cumples de lunes a viernes con las conductas favorables, pues entonces aquí puedo determinar que puedes tener acceso a un reforzador. O puedes decir, todas las conductas se van a sumar todas las que tuviste el lunes, todas las que tuviste el martes. Es decir, ustedes tienen que valorar qué es lo que más les conviene. Entonces, bueno, en este caso, la tabla puse aquí a un lado lo que son los premios, los numeré, y ustedes pueden agregar una tablita abajo de la ficha donde van a numerar para la conducta 1, qué premio pueden obtener, para la conducta 2 y así. Y aquí estos son los reforzadores que proponemos, pero por ejemplo, bueno, a lo mejor alguien dice, no, a ver, es demasiado azúcar la dona y entonces eso para mí no es correcto, entonces ustedes lo modifican. O el dinero a lo mejor no me parece correcto y entonces, bueno, tampoco me
me conviene. Entonces ustedes aquí están en la libertad de cambiar los reforzadores que consideren. Entonces, bueno, aquí está estas son las conductas que nosotros consideramos. Pueden ustedes poner las que ustedes quieran. Y bueno, resulta que el lunes ustedes o el niño exhibió 4 conductas y el resultado es 4 caritas felices. Solamente se cuentan las caritas felices. Y luego discute con sus papás. El resultado fue 3 caritas felices. No termina sus tareas o actividades, solo una carita feliz. ¿Y cuándo va a lograr el premio? Cuando obtenga puras caritas felices, pero ya depende cómo ustedes consideren lo más adecuado. No sé si aquí quieras participar, Iris. Claro, lo importante en esto de la economía de fichas, pues obviamente lo vemos también en los kinder, en cosas así donde los niños salen muy, no es tanto lo que significa obtener un premio, sino el reconocimiento puro de haber hecho un esfuerzo y obtenido una estrella o una carita. Quizás cuando ya estamos hablando con niños más grandes, a lo mejor las caritas felices no les parecen tan atractivas, pero lo importante de la técnica es que nosotros estemos constantemente al pendiente de la conducta que queremos modificar y establecer cuál es la meta que queremos alcanzar. En este caso, es decir, yo no le voy a dar un premio cada vez que haga alguna cosa, cada vez que me obedezca, sino que mantenga esa conducta y cuando él se le haga ya habitual esa conducta, yo le voy a dar un premio. Es importante que ustedes entiendan que esto es, como todo lo que es la educación infantil, es dinámico, no es estándar, no es siempre voy a hacer lo mismo, no. Aquí esta me puede resultar las diferentes técnicas que vamos a ver a lo largo del taller y yo las voy a ir aplicando conforme vaya yo viendo si me funcionan o no me funcionan y por qué tiempo me funcionan. Esto es importante porque podríamos pensar que en algún momento, pues, los hijos se van a acostumbrar a que siempre se les dé algo por algo que ya deben de hacer. La idea es de que nosotros creemos hábitos de conducta. Lo decía en la mañana la compañera Dori, hemos aprendido, gracias a toda la literatura, que las conductas se modifican, que las conductas cuando nosotros estamos aprendiendo, pues eso es, estamos aprendiendo conductas. Entonces, si aprendimos una conducta que no es la correcta, que como en el caso de que pues es lento para irse a dormir, no obedece, está dando vueltas y vueltas en la cama y no se puede dormir, pues es una conducta que a la larga va a tener una consecuencia, el niño no va a dormir sus horas necesarias. Entonces, nosotros como padres es lo que tenemos que buscar la manera de cómo hacerle para ir modificando esa conducta a través de que, como dicen, no darle un premio luego, ni estar otorgándolos de acuerdo a mi estado de ánimo, sino que esto es un trabajo un poco serio. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir todo esto para que obtengas esto. Entonces, sí quiero que esto quede muy, muy claro, ¿no? Les digo, a lo mejor las caritas nos parecen muy infantiles, pero funcionan. Funcionan cuando las aplicamos y las aplicamos en el momento y las sumamos, como dice Ali. Las sumamos hasta que lo obtengas, es cuando vas a tener tu premio. La siguiente técnica que les va a presentar Alice puede aplicarse más a personas con mayor edad o incluso ya cerca de la adolescencia. Eso es lo que quería participar. Gracias, Iris. Dora, ¿podrías comentar? Bueno, nada más complementarles respecto a los premios que aquí se dice premios. Bueno, esos son los reforzadores, ¿no? Y es bien importante que ustedes los definan en base a los propios principios que ustedes quieren promover en sus familias. Entonces, yo les decía, yo con mi hijo no aplicaría como premio dulces o comida chatarra, porque para mí es importante inculcar hábitos saludables de alimentación. Pero puede ser que para ustedes esté bien, porque les funciona y es lo que más fácil les funciona, ¿no?
Entonces ahí va dependiendo muchísimo. Aquí no se trata de qué es lo que está bien o qué está mal. Cada familia va a tener su propia dinámica y sus propias prioridades, ¿no? Aquí no queremos decirles, esta es la verdad y ustedes tienen que promover esto, esto y esto. No, o sea, cada familia tiene su propia realidad y sus propias expectativas. Entonces, por eso decíamos que todo esto es totalmente modificable, pero la base teórica es lo mismo. Y también retomarles algo que es bien importante, que esta técnica es solamente un medio para llegar a un fin y no es el objetivo final. La idea no es que todo el tiempo el niño esté trabajando con esta técnica, no, para nada, ¿no? La trabajamos 2, 3, 4, 5, 6, hasta unas 7 semanas. Si no nos funcionó con esto, entonces mejor le paramos porque tal vez no lo estamos haciendo bien, el niño no está entendiendo la técnica o demás. Entonces la idea ahí es que también vayamos haciendo la observación de qué está pasando, cómo lo está tomando, porque no queremos tampoco que haga siempre las cosas por obtener un premio, ¿no? Y bueno, creo que hay una pregunta Sí, también de Saraí. Saraí, te escuchamos, Saraí. Sí, tengo una duda. Las conductas, bueno, veo que son 4 en el ejemplo y son durante toda la semana. Mi pregunta es acerca del reforzador. Los premios en este caso son 1 por conducta o voy a aplicar 1 si cumple todo. Por ejemplo, a lo mejor ahí dicen que, por ejemplo, si mi hija tuvo en la conducta 1 y la conducta 3 las 5 caritas o las 7 caritas, suponiendo que lo haga de lunes a domingo, ¿se le da 2 premios o se le da un solo premio? Esa es mi duda con respecto a eso. Mira, yo creo que aquí ya entra cómo tú lo consideres, o sea, depende cómo tú veas a tu hijo. Tú decides si se deben llenar por semana todas las caritas y entonces dices, bueno, tienen que ser todas, o que hagas la sumatoria de todas las caritas positivas de lunes y entonces estás abarcando todas las conductas siempre y cuando sean caritas felices, o las tomas por conducta. Y tú determinas, ¿no? A lo mejor dices, si en dos conductas todas son positivas, pues a lo mejor yo determino que por 2 conductas solamente voy a otorgar un premio. Es decir, tú ahí lo puedes manejar a como tú consideres conveniente, porque bien lo que decía la compañera Iris, después a lo mejor esto también lo van a hacer, pues para tener un carrito, pues voy a buscar solamente portarme en la que me cueste menos trabajo, ¿no? Y a lo mejor tu intención es, bueno, sí esa, pero hay otra que es más preocupante, ¿no? Entonces, eso lo vas a ir determinando tú, cómo decides hacer la sumatoria. Y una recomendación nada más general para comenzar a entrenarse en la técnica. Aquí pusimos 4 diferentes conductas, pero si se dan cuenta, nosotros les pedimos en este taller trabajar con una sola conducta problema. Entonces sería ideal que comenzaran con una conducta. Si ustedes se dan cuenta, llevar el registro de la conducta y eso implica observación, implica dedicación, implica finalmente una nueva modificación en la relación familiar. Entonces sería muy recomendable que comiencen con una primera conducta y ver cómo les va funcionando, porque al final de cuentas la eficacia de esta técnica depende de qué tan bien la apliquemos como padres. Okay. Ok, entonces es mejor, perdón, nada más centrarnos en la conducta que elegimos, ¿no? Que sería una. Ahorita que son principiantes, yo les sugeriría eso. Ok. Y otra pregunta, bueno, no sé, yo tengo otra niña. ¿Sería recomendable aplicarlo igualmente en las 2 o nada más me centro en mi niña que está participando en el taller? Porque a lo mejor, bueno, digo, no sé qué opinen, si sea recomendable o mejor ahorita no lo aplico en mi otra niña y nada más me centro en mi niña que participa en el taller. No sé, ahí ustedes qué recomendarían.
Mira, yo creo que como este es un taller de entrenamiento, por lo pronto continúa con la niña que elegiste para que ya cuando más o menos ya le encuentres por dónde o cómo trabajar, entonces ya te sigues con la otra niña. Ok. Entonces Ok, yo sí. eso es lo que sugiero. Bien. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Tenemos otra pregunta de Gisela. Sí, bueno, tengo dos preguntas. Una es del primer tema que vimos antes de la ruleta. ¿Qué consideran que es más conveniente, el reforzador tangible o intangible? Pues bueno, salvo lo que opinen las compañeras, pero eso va a depender de lo que tú observes con tu hijo. O sea, ¿qué es lo que más disfruta? En este caso, justamente hablábamos de ello, de que hay niños en los que les encanta salir al campo, ¿no? Entonces, pues tienes también ahí que negociar, porque a lo mejor por tu trabajo te cuesta más trabajo salir, y entonces va a depender de lo que tú veas, qué es lo que le llama la atención a tu hijo y también de la conducta, ¿no? O sea, a lo mejor entre más compleja sea adoptar una conducta adecuada para tu hijo, pues entonces a lo mejor también hay que ver. El siguiente ejercicio creo que te va a ayudar para que más o menos puedas determinar qué es lo que vas a negociar. La siguiente técnica es un contrato. Entonces creo que lo vemos y volvemos nuevamente contigo, Gisela. Ok, y bueno, la otra pregunta es, bueno, ¿qué hago cuando el niño se acostumbra a un reforzador? Por ejemplo, al principio yo utilizaba, no sé, un reforzador intangible, después un tangible y ahora me dice, sí lo hago, pero ¿qué me vas a dar? Entonces ya se acostumbró a que le doy un reforzador. ¿Qué se hace en esos casos? Dora, ¿intervienes? Sí, ahí era justo lo que decíamos, ¿no? Que esta técnica nos tiene que ayudar únicamente a establecer el hábito, pero nosotros le tenemos que quitar en cuanto ya se estableció el hábito de esa conducta, o sea, cuando ya vimos que ya lo hace casi en un 90%, tenemos que pasar o bien a otra conducta o a otra técnica, porque eso es muy común. Ahora, porque ahora el problema se vuelve que ahora está, digamos, como que los premios finalmente nos generan felicidad y solemos generar como una dependencia a ellos, ¿no? Sin embargo, no es la idea de esta técnica. Esta técnica nada más se debe utilizar como un medio para que nos ayude a establecer el hábito. En tu caso, no sé exactamente cuánto tiempo estableciste la conducta, pero se debía, por eso yo les decía, dependiendo del niño y qué tan afecto sea recibir premios, porque puede haber algunas problemáticas en familias donde el papá le da muchos regalos o los abuelos o muchas de estas problemáticas que hoy en día se viven mucho, el exceso de cosas materiales hacia los niños. Entonces, yo te sugeriría que si la piensas aplicar, cambies de plano el reforzador y no ocupes cosas materiales. Sería preferible. ¿Sabes qué? Vamos a dar un paseo en bici. Porque ese reforzador además te va a ayudar a establecer una conducta o un hábito de vida saludable, ¿no? Entonces ya podrías evitar usar reforzadores materiales y bueno, poco a poco se le irá a él como irá desensibilizando su afecto hacia recibir premios, ¿no? Pero es uno de las cuestiones que tenemos que tener bien en cuenta cuando queremos usar este tipo de técnicas, ¿no? No extender demasiado su uso. Para una sola conducta no lo podemos extender demasiado porque entonces el niño enseguida establece la relación, qué es lo que queremos, pero nada más para establecer el hábito. Después ya lo dejamos. Es una pequeña muleta que nos ayuda mientras nos acostumbramos a caminar, pero después pues sí se tiene que eliminar. Pero sí, como dice Alicia, igual otros contratos o la innovación, perdón, de otras técnicas puede ayudar a que el niño dirija su atención hacia otro lugar y poco a poco pueda ir como que perdiendo un poquito el interés en recibir premios por hacer su conducta. Sí, Iris, ¿querías participar? Sí, aquí es un dato curioso, como dice Doris,
pues ya tenemos otra conducta. O sea, la conducta que quisimos corregir, la convertimos en otra conducta que también tenemos que modificar. Entonces, tenemos que estar adelante de ellos, tenemos que estar siempre presentes de que ya no nos funciona, ya se está convirtiendo en un, hasta cierto punto, entre comillas, chantaje, hasta cierto punto manipulación. O sea, nosotros debemos ir adelante de ellos. No podemos darnos el lujo de pensar, de caer en esas situaciones. Entonces, definitivamente, ahora vamos a trabajar con la conducta que acabamos de crear, con la nueva conducta de la manipulación, de el querer obtener algo por una actividad o incluso por actividades. Ya no hablamos a veces de conducta, por irme a lavar los dientes, pues si quiero que me pagues. Pues no, o sea, no es ese no es el caso. El caso es de que esto me va a servir por un tiempo para poder aplicarlo mientras me funcione, y en el momento en que yo vea que ya se me están saliendo las cosas, ya no tengo el mismo resultado, la quito y se la cambio y busco otra técnica y hay varias técnicas. Nosotros solo vamos a tocar algunas, pero hay varias técnicas que yo puedo utilizar para momentos específicos y para conductas específicas. Entonces, sí es importante que estemos al pendiente de esto. ¿Y cómo le hago? Pues la quitamos y buscamos otra técnica. Nos funciona, no nos la quitamos y buscamos otra técnica. Esto, como se los dije desde hace rato, es dinámico. O sea, no podemos establecer un plan y decir, ya la hicimos, porque si no sería muy fácil, ¿no? Pues qué padre, aquí están sus manuales y órale, cada quien educar a los hijos en base a estos manuales. Por desgracia no es así. Entonces, sí es importante que estemos al pendiente, que estemos en constancia, aprendizaje nosotros para saber qué técnica aplicar y qué técnica quitar. Esa era mi participación. Muy bien. Y algo que también surgió en la mañana y que estuvimos comentando entre nosotras, que, bueno, algo que no se va a negociar, algo que no se va a considerar es el condicionar las necesidades básicas, ¿no? O sea, la alimentación, pues no la puedes condicionar, no puedes condicionar el amor, el cariño a tus hijos. O sea, esa parte es muy importante que esa sí la quiten como reforzadores, ¿no? O sea, nada de que hoy no te doy besos porque te portaste mal. Esas partes, no, hay que tener cuidado con ellas. No sé si quieras ampliar un poco más, Dora. Sí, nada más comentarles que ninguna de estas técnicas puede ser objeto de violencia hacia los niños. Entonces, el condicionar las necesidades básicas, afecto, comida, alimento, limpieza, no se puede condicionar. Eso no puede estar dentro de esto. Entonces, no se valdría, hoy no te doy, te portaste mal, me reportó la maestra que te portaste mal, hoy no te doy beso, ¿eh? No, eso no entra, porque el afecto, aunque nos haya hecho el berrinche que nos haya hecho, tenemos que expresarle amor. No le podemos condicionar eso. Eso es una necesidad básica, es un derecho de los niños, de hecho, ¿no? Entonces, eso no entra dentro de esto. Y bueno, si tenemos ya problemas con los reforzadores tangibles, insisto, podemos comenzar a usar otro tipo de reforzadores como el tiempo en familia, el juego de, no sé si les gusta, un juego de mesa, ese tipo de cosas, ¿no? Porque yo sé que tenemos muchos problemas ahorita con el exceso de cosas materiales con los niños, y puede ser que casi todos tengamos ese pequeño problema por ahí. Entonces podemos pasar a otro tipo de reforzadores como el tiempo en familia, como otro tipo de cosas que nos pueden ayudar a dirigir y además ayudarnos a seguir construyendo lazos pues bastante sanos con nuestros familiares. Esa sería. Muy bien, muchas gracias, Dora. Y Adriana, si nos haces favor de hacer un breve recordatorio de la técnica del modelamiento. No se te escucha, Adriana. Ya. Bueno, les decía que también la técnica de modelamiento pues es una técnica muy importante, porque recordamos que, por ejemplo, los niños son como una esponja, ¿no? Absorben todo lo que ven. Entonces, por ejemplo, si ven a los padres con un teléfono, es lógico que los niños se entretengan con un teléfono, igual y por las múltiples actividades que los padres pueden llegar a tener, pero es importante también prestarle atención, ¿no? O sea, el modelamiento, básicamente lo que
quiere es que el observador aprenda imitando, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño tiene miedo de ir al dentista, ¿no? Entonces, puede que se le enseñe al padre cuando asiste la primera vez y él ya que le ponga la anestesia, pues ya no tiene como, se le enseña que no debe tener miedo, ¿no? Entonces, el modelamiento es eso, ¿no? Enfocar a que el niño aprenda ciertas cosas cuando cierta persona se le hace, ¿no? O sea, es un aprendizaje observacional. Entonces, eso era lo que quería también enfocar, porque es una técnica también muy importante que la dejamos a un lado, pero es importante porque todo lo que aprendemos, muchas veces los niños aprenden no tanto como explicándolo así, sino observando. Exactamente, sí, es el mejor aprendizaje el que logramos observando a nuestros padres. Entonces, bueno, pues ahí tenemos otra tarea como padres, ahora sí que portarnos con conductas adecuadas, ¿verdad? Pues bueno, vamos a continuar y este es el contrato conductual. Este formato ya lo tienen también ustedes ahí en la página del Facebook. Este es digamos, un formato el que ustedes igual lo pueden modificar como ustedes les considere mejor, les sea más fácil. Y bueno, pues es un acuerdo por lo general por escrito, es una negociación. Vamos a escuchar el siguiente video. En el caso del contrato conductual, su función primordial es conseguir la implicación de la persona en el cambio de conducta. Es decir, se trata de un acuerdo entre dos partes, en el que se negocian unos objetivos y se establecen claramente unas consecuencias por su cumplimiento o incumplimiento. Es muy importante que ambas partes estén de acuerdo para evitar sabotajes. Por ejemplo, lo podemos aplicar cuando deseamos dejar claro que si uno se esfuerza por conseguir unos objetivos, va a obtener determinados refuerzos, como la obtención de buenas notas escolares o el evitar comportamientos agresivos o reportes por parte de los profesores, etc. Muy bien. Hola a todos, soy Irene, soy psicóloga infantil y hoy vengo a hablaros sobre la técnica de modificación de conducta llamada contrato conductual. Este es un acuerdo entre dos partes, en nuestro caso padres e hijos, donde ambos se comprometen a llevar a cabo un objetivo, es decir, que se realice cierta conducta y que a cambio haya una compensación. Se comienza mediante un contrato verbal, es decir, negociaremos qué es lo que se quiere conseguir y qué se va a dar a cambio. Esto es importante que no se realice de forma unilateral, sino que haya una negociación entre padres e hijos, donde se puedan establecer, 1, qué conducta se va a realizar, 2, qué se va a dar a cambio y 3, qué es lo que va a suceder si no se cumple la conducta primera. Posteriormente llevaremos esto a una redacción, es decir, a un contrato por escrito, donde aparezca de forma clara y concisa todo lo que hemos dicho, es decir, la conducta que se tiene que realizar, qué es lo que va a recibir a cambio y cuál es el castigo de no cumplir la conducta. Aquí podemos ver un ejemplo donde José se compromete a realizar sus tareas y a estudiar de lunes a viernes 2 horas diarias, de 5 a 7 de la tarde. Como vemos, está redactado de manera muy explícita qué es lo que tiene que hacer y a qué hora lo va a tener que hacer. Luego tenemos el premio, es decir, qué vamos a conseguir por la realización de esa conducta. En este caso, José ha negociado con sus padres el poder ver una serie que echan por la noche. Él se compromete a estudiar 2 horas diarias con tal de conseguir ver esa serie. Y los padres han aceptado, permitiendo incluso que José llegue a acostarse más tarde siempre y cuando haya cumplido el objetivo. En nuestro caso también vamos a tener 2 consecuencias. La primera, que no haya cumplido su objetivo. En este caso, directamente él no va a ver la serie y además va a tener que regalar un cómic de su colección. La segunda consecuencia es que haya cumplido el objetivo solo hasta cierto punto. En ese caso, José lo que tiene es que le quitan 10 minutos de serie por cada 5 minutos de adelanto al terminar la tarea. Espero haberos podido ayudar y que podáis aplicarlo con éxito en vuestra casa. Bueno, pues hasta aquí concluimos.
no sé si tengamos participación de alguien, alguno de los compañeros, si levantan la manita. Cualquier duda que les haya quedado, si quieren comentarlo por el chat, por su micro, con gusto. Yo. A ver, Gisela, adelante. ¿Cualquiera de las técnicas se puede utilizar? ¿No hay como una edad? O sea, en cualquier edad se puede utilizar. Bueno, en el rango que ustedes definieron. Sí, sí. Perdón. Bueno, por ejemplo, el contrato conductual, bueno, pues ahí por lo menos sí tendría ya que el niño saber leer, ¿verdad? Si no, no va a saber qué es lo que está firmando, ¿verdad? Entonces, sí, dependiendo ahí de la edad y eso, que ya sepa leer y que ya sepa escribir. Entonces, para niños menores, pues a lo mejor no te conviene. Y bueno, sí, Dora, ahí vas a participar. Sí, iba a decir lo mismito que tú, y además de que, por ejemplo, la de economía de fichas, si nosotros en el nombre de la conducta le ponemos, por ejemplo, si lo que queremos es que nuestro hijo se lave los dientes o se quiera lavar los dientes, le ponemos un icono en vez de letras, y usamos caritas, lo podemos usar perfectamente bien para niños de hasta 3 años. De hecho, es una manera, es muy común que lo usen en los preescolares, la técnica de economía de fichas con niños de preescolar. Y la de modelamiento, la verdad es que también, o sea, eso desde que nuestro hijo nace ya está aprendiendo de nosotros, ¿no? O sea, como que desde que lo vimos por primera vez, él ya empieza a observar, o sea, por eso es muy común que el niño o que los niños, si es niña, tiene como que hasta, a veces decimos, oye, hasta camina igual que la mamá o camina igual que el papá, ¿no? Todo eso, o sea, son cosas que el niño de alguna manera va percibiendo y finalmente papá y mamá son sus ejes de referencia y desde que nace ya estamos modelando su conducta de manera hasta inconsciente, ¿no? Pero bueno, son técnicas que la idea es que ahora que ya lo sabemos, la aprendamos a usar de manera mucho más sistemática y con un objetivo definido, ¿no? Porque el niño pues no tiene por qué saber el concepto tal de un reforzador o no, o sea, eso no importa mucho, pero nosotros como papás sí, para poder hacer uso y poder implementarlo, ¿no? Bueno, si ya no hay alguna otra duda, pues agradecemos su presencia sin antes irnos y recordarles sobre la siguiente sesión que va a ser sobre las técnicas para disminuir o eliminar conductas indeseables. Y aquí van a haber técnicas como límites, castigo positivo, castigo negativo, tiempo fuera y extinción. Son otras técnicas que también les van a dar a ustedes variedad para que puedan determinar cuál pueden aplicar con sus hijos. Y bueno, pues los esperamos a la próxima y les recordamos que nos hagan favor de enviar su registro de conductas si aún no lo han enviado. Y pues muchas gracias. Buena noche. Hasta luego. Que estén muy bien.